a cargo de la reciente cuarto año de Medicina Oncológica, Emperatriz Ortega Delgadillo, y su asesora es la doctora Mariana Serrano Cardoso. Bienvenida, doctora Ortega. Pase usted. Buenas noches con todo. Bueno, siguiendo con las actividades del Molecular Tumor Board, vamos a tocar el tema de cáncer de páncreas metastásico con mención en la molécula el nab-paclitaxel. Vamos a empezar introduciendo un caso clínico. Se trata acerca de un paciente varón de 64 años, natural y procedente de Lima, con antecedentes personales de hipertensión arterial en tratamiento, que ingresa con un tiempo de enfermedad de 3 meses caracterizado por epigastralgia, baja de peso e ictericia progresiva. El paciente acude ya con un tiempo con una cirugía que se había realizado hace 15 días de una derivación bielodigestiva en otra institución, donde se le realiza una biopsia de una tumoración pancreática con resultado patológico de adenocarcinoma. Al examen físico era un paciente un ICOG 2 adelgazado, con funciones vitales estables, con una ictericia de una cruz sobre 3 cruces, no adenopatías palpables, un abdomen blando, depresible, no presencia de masas, y el resto del examen no fue contributorio. El examen de clínicos y de extensión se realizaron primero al inicio de la enfermedad y luego de la derivación bielodigestiva, donde se encontró una albúmina de 9.8, un TGO de 80, TGP 75, una bilirrubina total de 55, una bilirrubina directa de 15 y un marcador tumoral de CA 19.9 en 290. El paciente vino con tomografías de otra institución, donde lo resaltante era la presencia de un tumor quístico tabicado heterogéneo a nivel de cabeza de páncreas de 58 por 46 por 42 milímetros, con dilatación del colédoco y del Wilson en 8 milímetros. También múltiples lesiones heterogénicas en el hígado, la mayor de 77 y 40 milímetros ubicados en el segmento 7 y 5 del hígado. Bueno, el diagnóstico era un paciente portador de un adenocarcinoma de páncreas estadio clínico 4 por metástasis hepática. El paciente inicia tratamiento el 6 de agosto del 2018 con el esquema de gemcitabina nab-paclitaxel en los días 1, 8 y 15 cada 4 semanas. Completó 3 cursos donde se hicieron tomografías de revelación, donde denota una respuesta parcial asociado a una disminución del marcador tumoral, por lo cual se decide continuar con 3 cursos adicionales hasta el 9 de febrero del 2019, donde el paciente presenta como efecto adverso, significativo, la neuropatía periférica de Manos grado 1, por lo cual se continúa con 3 cursos adicionales hasta el 9 de febrero del 2019, donde se mantiene la respuesta parcial y una descendencia del valor de marcador tumoral a 60 unidades por mililitro. El paciente en el 9 de mayo del 2019 en tomografías de reevaluación presenta progresión de enfermedad a nivel hepático y un leve incremento en el marcador tumoral, por lo cual el 16 de mayo del 2019 inicia la segunda línea con folio. Bueno, entonces vamos a pasar a la revisión del caso, a la revisión del tema, perdón. Vamos a hablar brevemente de la epidemiología del cáncer de páncreas. Para empezar, el cáncer de páncreas ocupa el 9º lugar de causa de muerte de neoplasia en el mundo, con una tasa de incidencia estimada de 4.8 por 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad estimada de 4.4 por 100.000 habitantes. En el Perú, como refleja la tabla de lado, ocupa la 8ª causa de muerte. Sin embargo, en el 2014, Cancer Research hizo un estudio de proyecciones al año 2030, colocando al cáncer de páncreas como la 2ª causa de muerte luego del cáncer de pulmón. Esto debido al diagnóstico tardío de la enfermedad. Se sabe que solo un 20% de pacientes tiene alguna opción de cura y la opción alternativa de cura es la cirugía, y a pesar de ellos también tiene una alta tasa de recurrencia. Entonces, aproximadamente el 50% debuta con enfermedad metastásica y solo el 85% es diagnosticado con enfermedad avanzada y resecable, siendo la mediana de sobrevida de los pacientes con enfermedad metastásica sin tratamiento menos de 3 meses. Entonces, a pesar de los avances, aún no se ha logrado mejorar significativamente el pronóstico de la enfermedad, así como la sobrevida global a los 5 años, convirtiendo el cáncer de páncreas en un cáncer agresivo y de un pronóstico. Para conocer la biología molecular y lo complejo del cáncer de páncreas, debemos saber que esta es una enfermedad genética. Este concepto se respalda por la presencia de patrones reproducibles de mutaciones genéticas que se acumulan durante la tumorogénesis. El comportamiento maligno de las células cancerosas es impulsado por mutaciones somáticas que se encuentran en los oncogenes y en los genes destructores de tumores. En esta primera parte de la presentación nos vamos a concentrar en los efectos moleculares del adenocarcinoma ductal pancreático. ¿Por qué? Porque ese es el tipo histológico más común y el cual ha sido objetivo de estudio de investigación tanto a nivel molecular como en tratamiento. Entonces vamos a definir que 4 son las mutaciones driver que se describen con mayor frecuencia. La primera
en el oncogen KRAS, la segunda en el gen supresor dependiente de quinasa 2A y el TP53 y en el SMAD4. Otras anomalías, como se ven en la gráfica, también se encuentran presentes, pero en un bajo porcentaje, como en los genes BRCA, el PAL, el BAC. Estos se encuentran en un menos del 5%, siendo también probable que algunos de estos genes sean impulsores de la tumorigénesis pancreática y revelen un alto grado de heterogeneidad genética. Entonces, las mutaciones activadoras que mencioné ocurren aproximadamente en el 50% de cáncer y la probabilidad que estas 4 mutaciones se encuentren juntas es menos del 40%. Las otras mutaciones que se encuentran en baja frecuencia también son importantes y pueden estar asociadas a ciertos genes implicados con la modificación de la cromatina, reparación del ADN, como es el BRCA, el acortamiento de las telomerasas, y están también involucrados en el proceso de carcinogénesis. Bueno, vamos a hacer un breve recordaris de las vías más importantes de señalización. Como ven, en una célula normal, estas vías del KRAS, del SMAD, del TP53, de la gen supresor dependiente de quinasa 2A son vías integradas, se encuentran integradas para mantener la homeostasis de las células, y las alteraciones por mutaciones específicas en los genes supresores van a traer alteraciones como consecuencias en la diferenciación celular, proliferación y procesos de apoptosis. El gen KRAS, como se sabe, produce la proteína KRAS, que en realidad es una pequeña GTPasa que funciona a través de los receptores de tirosinquinasa de la vía de señalización del EGFR. La mutación en el gen KRAS da como resultado la activación constitutiva de esta vía y que va a activar señales extracelulares del MAP y del MAP, que es la proteína activadora quinasa, y del ERK. Esta misma va a activar y se va a translocar en el núcleo, promoviendo la actividad de genes diana que están involucrados con la supervivencia, la proliferación y el crecimiento. El oncogen RAS también interactúa con otras moléculas importantes que son esenciales, como el fosfatidilinositol 3-hidroxiquinasa, conocido como el PREI3K, que es una importante molécula traductora de señales de síntesis de proteínas en la fase G1. Entonces, la activación del PI3K a través de la vía del RAS y de otros receptores de crecimiento, como son el EGFR, promueve el crecimiento de células tumorales y prepara la célula para la siguiente fase de progresión celular. Otra vía importante mencionada es la vía del P53. El producto del gen del TP53 es la proteína P53, la cual se une a sitios específicos del ADN y activa la transcripción de ciertos genes que controlan la división celular y la apoptosis, lo cual es necesario para que la célula sea capaz de reparar sus alteraciones genómicas antes que entre a la fase S. Cuando se detectan alteraciones, el P53 activa la producción de factores que inhiben la progresión del ciclo celular. Entonces cierra el ciclo celular mediante la inhibición de la ciclinquinasa, deteniendo el ciclo celular en G1. El TP53, como ya lo mencionamos, está mutado aproximadamente el 75% de cáncer de páncreas y tiene un punto de mutación que inhibe justamente la adherencia de esta proteína a sitios específicos del ADN. Cabe mencionar que las mutaciones que alteran la señalización del P53 dan lugar también a resistencia a agentes quimioterápicos y el fracaso del tratamiento. La otra vía de señalización es la vía del SMAD4, que pertenece en sí a la superfamilia del factor de crecimiento transformante B, que es un potente inhibidor de la proliferación celular. El SMAD4 permanece inactivado en un 55% de los cánceres pancreáticos. Los receptores quinasa diméricos responden a ligandos extracelulares que a su vez pueden unirse a otra proteína co-SMAD, los cuales ingresan al núcleo y por medio de una secuencia específica de ADN relacionados con la señalización celular va a estar relacionado con procesos de proliferación y diferenciación celular. El gen supresor dependiente de quinasa 2A o P16 también ha sido ampliamente estudiado en el cáncer de páncreas, ya que se encuentra mutado y deleccionado en aproximadamente el 50% de cánceres pancreáticos y muy a menudo produce una pérdida alélica homocigota durante la carcinogénesis tardía. Este gen, a través de la proteína P16, es un inhibidor principal de la ciclina dependiente de quinasa 4 y ciclina dependiente de quinasa 6 y del complejo de ciclina D1, que promueve una señal para la progresión del ciclo celular mediante la inhibición de la proteína del retinoblastoma y la liberación del factor transcriptor E2E. Entonces, habiendo conocido ya la biología molecular y genética del cáncer de páncreas, vamos a hablar un poco de la carcinogénesis. La comprensión completa de los procesos por los cuales una célula pancreática normal se transforma en una lesión precursora, luego un
carcinoma invasivo es fundamental para conocer la evolución de la enfermedad, así como para una detección temprana. El adenocarcinoma ductal surge de una lesión precursora llamada neoplasia intraepitelial pancreática o PAIN. Los PAIN son neoplasias intraepiteliales microscópicas no invasivas ubicadas en los conductos pancreáticos más pequeños, caracterizados por una atipia arquitectónica. Los PAIN se dividen en 3 grados, del grado 1 al grado 3. Las lesiones PAIN de bajo grado pueden ser 1A o 1B, pero se caracterizan en sí por ausencia de atipia nuclear y polaridad nuclear retenida. Las lesiones PAIN 2 tienen características micropapilares con evidencia ya de atipia nuclear, pero con mitosis poco frecuente, mientras las lesiones PAIN 3, también conocidas ya como carcinoma in situ, demuestran la pérdida generalizada de la polaridad y se encuentran frecuentes mitosis. Las lesiones PAIN están asociadas también a mutaciones somáticas y se han estudiado en muestras microscópicas de tumores que la mutación somática del KRAS es un evento temprano que se encuentra universalmente en los PAIN. La activación de KRAS es seguida posteriormente por la inactivación de estos oncogenes supresores tumorales mencionados. En los altos grados de la displasia, la prevalencia de la mutación del KRAS en el país es superior al 90%, por lo que se cree que lidera el proceso de carcinogénesis. Los estudios de secuenciación del exoma completo de las lesiones del PAIN confirmaron que el CDK-N2A pueden contribuir en la transición de la displasia a alto grado, mientras que las aberraciones del TP53 y el SMAD4 son de presentación tardía y conducen predominantemente a la invasión, lo que va a dar el cáncer. Bueno, habiendo conocido ya la carcinogénesis, vamos a hablar de otro aspecto importante que es causa del difícil manejo y del pobre pronóstico del cáncer, que es el microambiente tumoral. El microambiente tumoral, como saben, el cáncer de páncreas se considera un tumor no inmunogénico o pobremente inmunogénico, y su estroma es un estroma desmoplástico rico en fibroblastos. Estas dos características pueden facilitar la proliferación de las células neoplásicas, la evasión de la vigilancia inmunitaria mediante la inhibición directa de la inmunidad antitumoral o de la inducción de la proliferación. La formación de este microambiente tumoral requiere de interacciones tanto entre las células del cáncer como las células de estroma. Los componentes de este microambiente contribuyen a la desmoplasia y a la inmunosupresión del sitio primario del tumor o en los sitios metastásicos. El microambiente tumoral está compuesto principalmente por las células CAF, que son las células que son fibroblastos heterogéneos asociados al cáncer, los macrófagos asociados al tumor, que son las células TAM, las células inmunoinflamatorias, las células también madre mesenquimales que van a dar lugar a las células CAF, y también las células estrelladas pancreáticas. El epitelio y la transición epitelial mesénquimo-epitelial, ¿no? Los factores de crecimiento del CAF en realidad son diversos y van a estimular la autoproliferación. En el CAF se encuentran expresadas diversas proteínas marcadoras, como la alfa-actina del músculo liso, la proteína 1 específica de fibroblastos, la proteína de activación de fibroblastos, lo que indica que pasa de un estado inactivo a un estado activo. La proteína SMAD, que es la alfa-actina, también expresa factor de crecimiento derivado de plaquetas y factor de crecimiento transformante. Estas células que derivan de la médula ósea, los fibroblastos ya establecidos, las células crecientes y las células endoteliales van a estimular a la producción de estas células CAF, y esta por producción de autoproteínas por un tipo de producción autocrina paracrina, va a estimular su crecimiento y el aumento del estroma en el microambiente tumoral. Entonces, para hablar un poco de la inmunosupresión, ser que el ambiente microtumoral es altamente o extremadamente inmunosuprimido, ¿no? Este es un sello distintivo del cáncer de páncreas por una infiltración ineficaz de los linfocitos T reguladores. Además, la producción de citocinas inmunosupresoras y un aumento de células inmunosupresoras como las células T reguladoras, los macrófagos asociados a tumores y los supresores derivados de mieloides, además de la célula estriada panca, ¿no? Entonces, vamos a tener que las propias células del cáncer son fundamentales para la inmunosupresión al inhibir las células
TD8. Se sabe que las células TD8 citotóxicas van a contrarrestar el tumor, pero al haber un incremento de estas células que van a mantener un ambiente inmunosupresor, este cáncer se convierte en un cáncer, o sea, en un ambiente inmunosuprimido. Las células, las citocinas inmunosupresoras, tanto como la interleuquina D, la interleuquina 10 o el factor transformante beta, también secretan durante el cáncer de páncreas para ayudar en procesos como la fibrosis y en la transformación a un inmunofenotipo inmunosupresor. Así mismo se reclutan entre ellas y luego logran superar la inmunidad antitumoral. Todo esto desencadena un proceso de metástasis o ayuda en la desencadenación de un proceso de metástasis. La mayoría de pacientes con cáncer de páncreas son de enfermedad localmente avanzada o irreseclable. Y debido a esto, a una afectación vascular o una metástasis generalizada. La vía principal de la metástasis es la invasión local y la metástasis linfática. Las metástasis del hígado, el pulmón o peritoneo son los lugares o los sitios más comunes de metástasis distal. Y los pasos para una metástasis son los procesos de angiogénesis, la linfoangiogénesis, la transición epitelio-mesenquimatosa, la invasión de tejidos circundantes, la migración y formación de un nicho premetastásico. Las células del cáncer y otras células inmunosupresoras reclutadas dentro del microambiente tumoral, como las TAM, inducen a la angiogénesis para el riego del sanguíneo del tumor y de la metástasis, secretando varios factores o productos proangiogénicos conocidos. Entre estas moléculas, el factor de crecimiento endotelial o el VEGF. La transición epitelial mesenquimatosa es una colección de eventos que permite la conversión de la célula epitelial adherente fuertemente unida entre sí de un tejido organizado en una célula fibroblástica independiente que posee propiedades migratorias y la habilidad de invadir la matriz celular. Cada vez hay más pruebas que confirman su presencia en procesos de carcinogénesis e inflamación crónica. Las células también desarrollan un fenotipo mesenquimatoso adoptando una morfología fusiforme o en forma de U, lo que la vuelve más móvil y comienza a expresar marcadores mesenquimales. La invasión y migración son importantes también para la metástasis del cáncer, esencialmente la diseminación. Una vez que las células entran o invaden los capilares del tejido tumoral, pueden entrar a las venas portales para producir metástasis distales. Algunos factores secretados por elementos celulares del microambiente están involucrados simultáneamente en la desmoplasia, en la inmunosupresión y en la metástasis. Por ejemplo, los mencionados como el factor transformante, el factor de crecimiento transformante, la interleuquina 10 y el VEGF, que se consideran citocinas Evita, inmunosupresoras cierre la puerta, estoy en plena charla. secretadas por células del cáncer y páncreas, ¿no? Las células T reguladoras y las células TAN, que son los macrófagos asociados a tumor, pueden promover la desmoplasia, angiogénesis y la transformación epitelio-mesenquimal. Habiendo hablado de la parte molecular del cáncer, conociendo las mutaciones driver más comunes y del ambiente tumoral tan complejo, han intentado desarrollar o estratificar, hacer una clasificación del cáncer de páncreas, ¿no? El adenocarcinoma ductal. Han tenido como objetivo estos estudios tratar de estratificar dos tipos, básicamente, ¿no? Se hicieron 5 estudios, de los cuales los más importantes fueron los estudios de Moffitt, de Collinson y de Bailey. Así fue que en el año 2015, en el grupo de Collinson, que fue el primero en estratificar el adenocarcinoma ductal pancreático en los subtipos basados en la expresión genética. Ellos analizaron los 3 grupos, los ARN, mediante técnicas de hibridación. Pudieron identificar entonces en el grupo de Collinson 3 tipos de tumores, ¿no? 3 subtipos de tumores, estableciendo también factores pronósticos. El clásico, el cuasi mesenquimal y el tipo subclásico se definió, o el tipo clásico se definió por su alta expresión de genes específicos a la adhesión. Eso quiere decir genes epiteliares, y le confirió una mejor posibilidad de supervivencia. El tipo cuasi mesenquimal mostró una mayor expresión de genes mesenquimales y se asoció con un mal pronóstico. En el año también 2015, en el grupo de Moffitt, analizó la expresión del ARN utilizando tumores pancreáticos primarios o metastásicos e identificaron, en este caso, dos subtipos de cáncer de páncreas, el basal-like y el clásico, obteniendo el basal-like el tipo clásico un mejor pronóstico en comparación del basal-like. Lo más reciente que se realizó fue el estudio de Bailey. Él lo clasifica en cuatro tipos: el escamoso, el inmunogénico, el progenitor, y el escamoso cae en el grupo mediante este árbol del basal-like, los cuales le confiere peor pronóstico. Se hicieron un análisis del ARN encontrado en las células tumorales de las biopsias o de las necropsias, y encontraron la similitud,
amplia diferencia entre los subtipos clásicos y los subtipos basal light, ¿no? Una vez habiendo hablado de la clasificación del cáncer de páncreas por su ARN, se intentó hacer un tipo de clasificación basado en la genómica, o sea, basado en las alteraciones genéticas comunes o drivers. Entonces, se estudiaron 3 subtipos, se clasificaron en un estudio 3 subtipos importantes. El subtipo del inmunoescape, del inmunoenriquecido y el inmunoexhausto, cada uno con características genómicas y también con características en el microambiente tumoral. Por ejemplo, en el inmunofenotipo de escape, este fue un inmunofenotipo donde se encontraron mutaciones frecuentes del KRAS, el TP53, el gen supresor dependiente de quinasa 2A, SMAD4 y el PI3K. En este fenotipo pudo concluir básicamente que tenía características altamente inmunosupresoras. Es decir, se encontró una alta cantidad de células T reguladoras y macrófagos polarizados M2 y una pobre cantidad de células T efectoras, son las células T CD18. Este inmunofenotipo indica un fenotipo de inmunoescape, es decir, evade la respuesta inmune. Los cánceres de páncreas se clasifican, entre otros, por la regulación positiva de factores promotores del microambiente tumoral, incluida lo que incluye entonces un fenotipo agresivo, ¿no? Entonces le confirieron características clínico-patológicas desfavorables y un mal pronóstico. La característica molecular y clínica de este fenotipo, que es el fenotipo de inmunoescape, calza con el fenotipo escamoso o cuasi mesenquimal descrito por Collison en la diapositiva anterior, ¿no? Otro fenotipo descrito es el fenotipo de rico inmunidad. Este segundo fenotipo estuvo asociado a mutaciones frecuentes como el KRAS, TP53, STK11 y SMART-CB. Este fenotipo con un mejor pronóstico tenía un microambiente muy citotóxico, es decir, fenotipos realmente inmunes con un patrón molecular y clínico más compatible con el tipo clásico de la clasificación de Collison y Moffitt. Entonces, estos adenocarcinomas pancreáticos ductales se clasificaban o se caracterizaban, por un microambiente rico en inmunidad, con células altas de células con un incremento de las células T efectoras, que son las CD4 y las CD8, y los macrófagos M1, junto con un número reducido de poblaciones de células inmunosupresoras como las T reguladoras y los macrófagos M2. Y por último, el fenotipo inmune exhausto, que en realidad es como una mezcla de los dos inmunofenotipos descritos, que mantiene las mutaciones comunes del KRAS, del TP53, pero se asocia a la mutación del JAK3. Este inmunofenotipo, si bien tiene grandes cantidades de células como las células CD8, CD4, también presenta alta resistencia dada por las células, las T reguladores y los macrófagos M2. Entonces, la respuesta inmune del huésped para este tipo es literalmente cancelada por los mecanismos evasivos, lo que hace que el tumor del microambiente sea permisivo, permitiendo así la formación de brotes tumorales, provocando un comportamiento biológico similar al microambiente inmunosupresor. Igualmente, este fenotipo tiene un mal pronóstico, ¿no? Entonces, habiendo conocido el intento ya por clasificar al cáncer de páncreas e inmunofenotipos para poder desarrollar terapias dirigidas para una mejor respuesta, vamos a empezar la discusión del cáncer de páncreas metastásico. En resumen, el tratamiento del cáncer de páncreas metastásico no ha cambiado mucho durante los últimos 20 años, desde el inicio de la gemcitabina, que fue una droga que por muchos años fue utilizada como monodroga, ¿no? Esta se comparó con los derivados del 5-FU, la cual demostró como monodroga una superioridad. No fue hasta que en el estudio de Conroy que comparan esta gemcitabina monodroga versus el FOLFIRINOX, donde se obtiene una mejora significativa tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de progresión. En este estudio demostró que el FOLFIRINOX nos daba una sobrevida global, 12.1 meses versus 6.8 meses. Luego, en el grupo de von Holf, mediante el estudio EMPACT, introdujo el nab-paclitaxel asociado a gemcitabina, demostrando así también una mejora en la sobrevida global de 8.5 sobre 6.7. Entonces, es así que estas dos líneas de tratamiento son aprobadas y estandarizadas para el manejo de cáncer de páncreas metastásico en primera línea, tanto por la guía del NCCN como la guía del ESMO. En la charla de hoy vamos a hablar del
del paclitaxel, vamos a hablar primero también del paclitaxel en sí, para conocer un poco su mecanismo de acción. El paclitaxel en sí es un taxano derivado del alcaloide, es un quimioterápico citostático, básicamente un fármaco antimitótico. El mecanismo de acción se va a dar por la adhesión o por la unión del paclitaxel a los heterodímeros de la tubulina, específicamente a la tubulina beta, favoreciendo así la formación de largos polímeros que asimismo se van a estabilizar, por lo cual va a inhibir la dinámica de ensamblaje y desacoplamiento de los microtúbulos en la anafase. Por lo tanto, impide la despolarización del uso, causando una detención, una parada en el ciclo celular y finalmente la muerte celular. Además, se sabe que este paclitaxel es un agente hidrofóbico, por lo cual requiere un disolvente para generar un ambiente más hidrofílico. El disolvente usado es el cromófero, que es en realidad el aceite de ricino polioxil etilado. Se han estudiado diferentes mecanismos de resistencia al paclitaxel y uno de los más comunes es la alteración de la expresión de las tubulinas alfa y beta, lo cual inhibe la adherencia del paclitaxel a estas proteínas. Pero este disolvente que menciono, el cromógero, se sabe que genera mucha toxicidad, tanto como neutropenia o reacciones alérgicas. Entonces, se han desarrollado durante los últimos años estrategias no solo para mejorar la farmacodinámica del paclitaxel, sino para mejorar también el porcentaje de concentración. Entonces, se han incluido muchas partículas, como las nanopartículas, emulsiones, micelas poliméricas y liposomas de albúminas. En un estudio en el 2015 se realizó un análisis para encontrar la mejor asociación, no solo buscando la menor toxicidad, sino también para mejorar la disponibilidad del paclitaxel. Entonces, en este estudio, que se llama The Winning Formulation, la fórmula ganadora fue el taxano unido a la albúmina. Pero ¿cuál es la farmacodinámica del nab-paclitaxel? Al administrar el nab-paclitaxel, administramos una nanopartícula de 130 nanómetros. Dentro de la albúmina, el paclitaxel permanece en su estado amorfo no cristalino. Estas, al entrar en circulación, se disocian en partículas más pequeñas, que son nanopartículas de 10 nanómetros, y cada una está unida a la albúmina. La albúmina puede contener hasta 6 a 7 unidades de paclitaxel. La albúmina participa en la unión de la transcitosis caveolar endotelial, donde se va a unir a un receptor, que es una glicoproteína, que es la GP60, y por un mecanismo de transcitosis va a llegar al ambiente tumoral. Se conoce entonces también que entre el endotelio y el estroma tumoral y el tumor hay un estroma, hay un ambiente transepitelial. Ahí se van a encontrar las proteínas SPAR. Estas proteínas SPAR, que se encuentran en la superficie del fibroblasto patológico, que son propias de las células del cáncer, tienen una afinidad por la albúmina. Al jalar prácticamente estas moléculas de paclitaxel, va a favorecer a un incremento de la concentración del paclitaxel en la zona tumoral. Entonces, para conocer un poco más acerca de la farmacocinética, va a tener un metabolismo hepático. La fijación del nab-paclitaxel a las proteínas del plasma es menor que el paclitaxel en sí. Eso quiere decir que va a haber un aumento de la concentración del paclitaxel circulante. La fracción de fármaco libre es de 6.2% del nab-paclitaxel frente al 2.3%. Eso quiere decir que cuando están en circulación, el paclitaxel se va a unir de una manera más resistente a la albúmina que el nab-paclitaxel, aumentando por lo tanto la concentración del nab-paclitaxel va a ser mejor frente al paclitaxel. Además, en modelos preclínicos se han estudiado que en la combinación con gemcitabina, el nab-paclitaxel aumenta la biodisponibilidad de la gemcitabina porque inactiva una enzima importante, que es la citidina desaminasa, que esta enzima en sí desactiva o inactiva la gemcitabina. Entonces, la concentración de la gemcitabina en la zona intratumoral aumenta 2.8 veces con el nab-paclitaxel. En esta gráfica, que es importante, podemos comparar el mecanismo de acción o el proceso por el cual el nab-paclitaxel frente en comparación al paclitaxel ofrece una mayor concentración. Tenemos acá
a la albúmina unida con el paclitaxel. Cuando entra en circulación, como lo mencioné, se disociaba en nanopartículas. Esta es la proteína GP60, que es una proteína que va a permitir la transitosis caviolar, y en el ambiente tumoral va a haber una liberación con una mayor concentración de paclitaxel en la región tumoral, frente al paclitaxel convencional, que utiliza un cromófero donde se van a formar micelas, donde va a existir la unión de la albúmina a estos cromófagos, teniendo una menor afinidad para un menor pasaje del paclitaxel a la zona tumoral, evidenciándose también una menor concentración. Es así que, conociendo el mecanismo de acción del nab-paclitaxel, se dio a cabo el estudio EMPACT, que en realidad fue un estudio fase 3, internacional, multicéntrico, abierto, aleatorizado, que incluyó 11 países, donde en total se reclutaron 842 pacientes con un cáncer de páncreas estadio clínico 4, que no habían sido tratados previamente, con un Karnofsky importante del 70% o más, con una enfermedad medible y con un valor de albúmina hasta 3 veces así. El endpoint primario fue la sobrevida global, el endpoint secundario fue la sobrevida libre de progresión, la tasa de respuesta global, y se evaluaron también la seguridad y la tolerabilidad del medicamento. Se abrieron 2 brazos randomizados donde recibieron una paclitaxel a 125 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas y gencitabina 1000 miligramos semanales. Se dio el tratamiento hasta la progresión, se hicieron tomografías de reevaluación cada 8 semanas. Dentro de las características basales de los pacientes, entre lo más importante en lo que podemos destacar fue que se aceptaron pacientes con Karnofsky de 70%, pacientes con mayor a 3 metástasis en el hígado, también con pacientes con un CA19 mayor de 59 veces el valor basal, y pacientes que habían recibido radioterapia previa, ¿no? Entre los resultados se obtuvo en la sobrevida global que nab-paclitaxel tenía 8.5 meses a diferencia de la gencitabina monodroga con P significativa, y la sobrevida global al año mantuvo el porcentaje de 35% versus 22%. En sobrevida libre de progresión fue de 5.5 meses versus gencitabina de 3.7 meses, manteniendo también la proporción al año. Entre los efectos adversos más importantes encontrados fueron la neutropenia y la neuropatía, ¿no? En realidad, en el estudio mencionan que cuando se encuentra una neuropatía grado 1 o grado 2, no se recomienda la modificación de la dosis. En un grado 3 sí se recomienda la suspensión y debe tratarse hasta la resolución o hasta una neuropatía grado 1 y luego retomar el tratamiento de la administración. Acá mencionan que 17%, o sea, 70% de los 421 pacientes desarrolló la neuropatía periférica grado 3 y cerca de un 44%, o sea, 31 de estos 70 retomaron la administración a dosis más bajas efectivas, ¿no? La mediana del tiempo en el cual un paciente que desarrolló una neuropatía grado 3 se recupera es aproximadamente 29 días. Entonces, habiendo conocido ya el perfil de toxicidad del nab-paclitaxel asociado a gencitabina, podemos hacer comparaciones donde es evidente en sí la mejora en la sobrevida global del régimen de FOLFIRINOX versus a gencitabina, pero también cabe mencionar que el FOLFIRINOX es un esquema de tratamiento un poco más tóxico que el nab-paclitaxel gencitabina y que está no restringido, pero dirigido a pacientes con ecos de 0 a 1, un estado de performance de 0 a 1, ¿no? Entonces vemos que a pesar de ello, los dos estudios han mostrado en sí o han conseguido los objetivos primarios de sobrevida global. Se han comparado no solamente las tasas de respuesta global o de respuesta de sobrevida libre de progresión, sobrevida global, sino también se han comparado la seguridad, obteniendo que FOLFIRINOX con respecto a factores a episodios de toxicidad va a tener un mayor porcentaje en lo que va a ser fatiga, vómitos y neutropenia, ¿no? Y lo que destaca quizás del nab-paclitaxel es la neuropatía, como ya lo he mencionado. Bueno, en diferentes estudios vienen en camino que están dirigidos sobre todo contra el estroma tumoral, ¿no? En este caso, el estudio ALLOW 202, que es un fase 2 en primera línea, donde asocian el nab-paclitaxel gencitabina, el pH, que es una hialuronidasa. Este estudio
que previamente dosa los niveles de ácido hialurónico en el tumor, ha dado buenos resultados, ¿no? En los pacientes con alta cantidad de ácido hialurónico se ha demostrado una sobrevida libre de progresión de 9.2 versus 5.2 meses. Estos resultados han pasado ya, este estudio ha pasado a una fase 3 que todavía está en curso. Bueno, habiendo hablado ya de la parte del tratamiento y de la parte genómica de la enfermedad o genética, se ha desarrollado un estudio que es el estudio COX, que este es el primer estudio donde se trata de asociar o determinar el perfil genómico del adenocarcinoma de páncreas para predecir la respuesta a la quimioterapia. Utilizan una secuenciación genómica en tiempo real y una secuenciación del ARN. El objetivo primario es determinar la factibilidad del secuenciamiento genómico en tiempo real, lo cual sí se pudo determinar, se detectó en 62, o sea, en el 98% por RN secuencial, y es de 60 al 95% determinando que sí es factible evaluar el perfil genómico como primer endpoint. El segundo endpoint fue predecir la respuesta al tratamiento en la base de factores mutacionales. Entonces, en este estudio dividieron basándose en el modelo de Moffitt, como lo mencioné, en dos tipos según el RNA, en el tipo Basalite y en el tipo clásico, ¿no? Entonces, se encontraron, los pacientes recibieron o habían recibido tratamiento con FOLFIRINOX, que estos son los medicamentos que incluía, y el tratamiento con gemcitabina nab-paclitaxel. En el tipo clásico, que es el de mejor pronóstico, se evidenció niveles elevados del GATA6, que fue un hallazgo importante y que se obtuvo por inmunohistoquímica. Y en el Basalite, una disminución o un poco marcaje de estos niveles, lo que puede orientarnos al GATA6 como un factor de medición alternativo, ¿no? En la última gráfica vamos a ver que en los pacientes que se incluyeron en este estudio fueron pacientes que tenían enfermedad avanzada o enfermedad metastásica. El gráfico A nos describe una buena respuesta del tipo clásico y una pobre respuesta del Basalite clásico con respecto a la sobrevida global, y el Basalite con una pobre respuesta. En el gráfico E, también con respecto a la sobrevida global, se mantiene esta diferencia en el tipo clásico, y en el tipo Basalite también es menos, habiendo una gran diferencia. Esto es en los pacientes con enfermedad avanzada. Y en los pacientes metastásicos, que es esta parte de los cuadros, también se mantiene igual la diferencia entre los pacientes que son clásico y Basalite. Bueno, entonces, como conclusiones, podemos decir que el adenocarcinoma de páncreas es una enfermedad agresiva y de rápido crecimiento. Los tumores pancreáticos son tumores biológicamente heterogénicos y no inmunogénicos en su mayoría. El comportamiento del microambiente tumoral del cáncer de páncreas se comporta como una barrera para diferentes tratamientos sistémicos. En pacientes con cáncer de páncreas metastásico con ECOG de 0 a 2, gemcitabina nab-paclitaxel, se comporta como una alternativa de tratamiento en primera línea. Un enfoque integrado o futurista de la clasificación genómica, transcriptómica, clínico-patológica e inmunofenotípica podría ayudar a orientar el desarrollo de futuras terapias dirigidas, así como que el GATA6 se perfila como un marcador pronóstico predictivo de respuesta según los estudios mencionados. Eso es todo, gracias. Muy bien, ahora pasa la doctora asesora, la doctora Serrano. Francisco, silencia los micros innecesarios. Doctora, estamos acostumbrados a hacer una charla que ha sido muy bien hecha por la doctora, pero está vinculada a un marcador y una respuesta y un marcador biológico y una vinculación predictiva de la respuesta. ¿Cómo vinculamos a la quimio que nab-paclitaxel con el páncreas? ¿Cuál es su marcador con el nab-paclitaxel? El nab-paclitaxel es un agente de quimioterapia. Está asociado a una molécula de albúmina. No existe un biomarcador para el nab-paclitaxel. Lo que Emperatriz mencionó con respecto al GATA6, el GATA6 se estudió y se encontró que estaba con mayor expresión en el tipo clásico, que es el tipo de mejor pronóstico. Este GATA6 fue un estudio que hizo hibridación in situ, pero no está exactamente asociado como un biomarcador para el nab-paclitaxel. Solamente se encontró y permite diferenciar al tipo clásico del tipo Basalite. ¿Por qué cree que es mejor la paclitaxel con gemcitabina que el FOLFIRINOX? En los estudios, no existe un estudio head to head.
¿no? Definitivamente el folfirinox ha demostrado mayor tasa de sobrevida de 11.1 meses comparado a la sobrevida global de gemcitabina nab-paclitaxel de 8.7 meses. Y también supera en sobrevida libre. Uno no es mejor que el otro porque no hay un estudio head-to-head. Lo que se ha demostrado es que estas dos son estrategias de tratamiento en el set metastásico, y lo que sí se ha demostrado que el folfirinox tiene efectos adversos quizá mayores de grado 4. Pero aumenta la supervivencia también, ¿no? Es importante. A ver, ¿quiénes tienen preguntas? Quisiera que quería comentar algo. Ajá. Muy bien, Emperatriz, bueno, felicitaciones por la exposición, Emperatriz. En la parte final dio énfasis, después de hablar del nab-paclitaxel más gemcitabina, dio énfasis a un estudio, el estudio ALO 202, donde hacen uso de una hialuronidasa humana recombinante pegilada, que es el PHH20. Ese es un estudio de fase 2 que se asocia a la gemcitabina nab-paclitaxel versus la gemcitabina nab-paclitaxel sola, dando unos rangos de respuesta que superan al 45%. Estos resultados han permitido que hoy día estén estos estudios en fase 3. Pero mi comentario iba a la importancia de la biología del tumor pancreático, que tiene un rico estroma con una cantidad grande de fibroblastos, de componentes proteicos, que generan una barrera para que las drogas puedan llegar y puedan ser afines al tumor, ¿no? Entonces es por eso que ahora que demostraron que la gemcitabina nab-paclitaxel es una asociación bastante tolerada, con una tasa de sobrevida global libre por regresión significativa con respecto a la gemcitabina, están utilizando esta dupleta y le están asociando quizá ahora también a la naprobucacina, que es un inhibidor del STAT3 en las células madres. También han encontrado tasas de respuesta del 55%. Entonces están tratando de buscar cómo hacer que este tumor, que no es inmunogénico, volverlo inmunogénico. Inclusive se está haciendo un estudio, es un estudio fase 1, fase 2, donde están tratando de estimular por medio de la CD40, de los receptores que se encuentran en las células dendríticas del UV, tratan de estimular el sistema inmunitario en este tipo de tumor, ¿no? Gracias, doctora. A ver, vamos a preguntar a la doctora Sofía Lozano qué pregunta tiene para nuestro panel. Sofía, ¿estás ahí? Sí, doctor. Buenas noches. A ver, ¿qué pregunta tienes para Emperatriz? Primero, felicitar a mi compañera y a la doctora Serrano. Mi pregunta va con respecto a las proteínas del intersticio tumoral como el SPAR. Quería saber si había una relación entre la expresión de esta y los resultados en los pacientes que recibieron nab-paclitaxel. A ver, Emperatriz. Sí, bueno, buenas noches, Sofía. En modelos preclínicos se ha evidenciado un incremento de esta proteína SPAR, que es una proteína ácida rica en cisteína, que es propia de la célula tumoral pancreática. Esta expresión de esta proteína se ha asociado también con un mal pronóstico en los pacientes de páncreas, pero todos estos modelos han sido preclínicos. No es categórico el decir que al haber mayor cantidad de SPAR va a haber una mejor concentración del nab-paclitaxel, pero sí existe, se ha evidenciado, como lo menciono, en modelos preclínicos, que hay una afinidad de estas proteínas por la molécula de albúmina, lo cual haría que el paclitaxel pueda incrementar la concentración en el sitio tumoral, ¿no? Doctora Serrano, ¿qué opinión tiene eso? ¿Este es un biomarcador que fracasó como predictivo de respuesta al paclitaxel, o me equivoco? Sí, no pudo ser concluyente como un factor predictivo de respuesta. Se estudió, pero no fue concluyente. La doctora Polinario. Buenas noches, doctor. ¿Qué pregunta tienes para las doctoras? Quería hacer una pregunta en relación si existe algún tipo de efecto sobre la señalización del factor de crecimiento similar a insulina en relación al nab-paclitaxel. Si había leído algo acerca de eso. Como mecanismo de resistencia, me preguntas, Marisa. Sí, si este factor de crecimiento similar a insulina tiene alguna interacción. Se ha estudiado el factor de crecimiento, factor similar a la insulina 4, se ha estudiado como un mecanismo de resistencia, no solamente al nab-paclitaxel, sino al paclitaxel en general. El mecanismo es desconocido y también ha sido estudiado en modelos preclínicos. Muy bien. Para acotar algo, doctor, que me parece importante, ahora que está en boga la inmunoterapia,
Como esos tumores son inmunogénicos, se han tratado de hacer estudios con pembrolizumab o asociaciones de nivo y ipilimumab. Sin embargo, las tasas de respuesta han sido bastante pobres, del 1 al 2%. Esto puede deberse que del total de los tumores pancreáticos, solo del 0.8 al 1% de casos tienen inestabilidad microsatelital alta. Inclusive también hay un estudio negativo cuando asocian el PD-1, el inhibidor del durvalumab, asociado al tremelimumab, y fue negativo. No sé si hay alguna pregunta más en todos los miembros. ¿Alguien levanta la mano? Buenas noches. ¿Quién eres? Katia. Katia, a ver, tu pregunta. Sí, buenas noches, Beatriz. Gracias por la exposición y a la doctora Serrano también. Que sabemos que muchos de estos pacientes debutan con hiperbilirubinemia. ¿Qué nos podrías hablar sobre el límite de bilirrubinas para poder usar el Natacel y si hay alguna regulación de dosis y también con respecto a la hepatotoxicidad, si es que hay hepatotoxicidad asociada? Bueno, buenas noches. En el estudio del EMPACT entraron pacientes sí con hiperbilirubinemia, pero hasta donde se permitió fueron pacientes que tenían hasta 3 veces el límite superior. Pacientes por encima de ese límite no entraron en el estudio del EMPACT, ¿no? Entonces, hasta se podría permitir el uso de este tratamiento hasta ese tope de valor de bilirrubina. Es correcto. Alrededor del 60-70% de cáncer de páncreas se localizan en la cabeza del páncreas. Por tanto, el 70-80% de estos pacientes hacen una obstrucción biliar e hiperbilirrubinemia. Y esto es importante porque esto es lo que vemos siempre los cánceres de páncreas en la consulta, ¿no? Eso es importante la pregunta. Tenemos que conocer que existe una interferencia en la cinética de estas drogas en la disfunción hepática. Cuando hay una disfunción hepática va a reducir la efectividad, incrementar la toxicidad de la quimioterapia. En el nab-paclitaxel se conoce que el 70% de las drogas se elimina por vía biliar, o sea, es muy importante que tener una buena fase. Es por eso que cuando nosotros, en la mayoría de nuestros pacientes con cáncer pancreático que llegan ictéricos, se tiene que colocar un tren biliar, si no es posible un stent. Pero para recordarles algo, siempre que hay un incremento de 10 micromoles por litro en la bilirrubina total, hay una disminución del 12 al 19% de la capacidad de eliminación del nab-paclitaxel. Entonces, sí, como Emperatriz dice, se permitieron elevaciones hasta 3 veces lo normal. Realmente podemos, para dar un tratamiento a un paciente con cáncer de páncreas metastásico, podemos darle hasta elevadas las 5 veces el valor normal. O sea, si nosotros tenemos una bilirrubina total de 22 en el instituto, por 5 hasta 110, ¿no? Pero te dice que el nab-paclitaxel idealmente hasta 1.5 veces idealmente, pero también podemos llegar a 3 veces con la disminución de la dosis del 20% del nab-paclitaxel. Y ya cuando tenemos valores de 4 veces por lo normal o llegando 5 veces, no pasar 5 veces, podemos utilizar solamente la gencitabina monodroga. Una pregunta práctica, doctora. ¿Qué es lo recomendable cuando es el daño a nivel de la vía biliar? ¿El drenaje o el uso de la quimioterapia in front? No, doctor, todos los estudios que se han hecho en cáncer de páncreas metastásico tienen indicado el drenaje biliar, que puede ser... O sea, lo ideal primero es drenar. Claro, sí, doctor. A menos que tenga enfermedad colestásica, ¿no? Claro, porque de repente también... La pregunta siguiente va en dirección a... todos hablamos siempre que el cáncer de páncreas va mal, y siempre son noticias un poco negativas, pero todos tenemos pacientes que les va bien. ¿Y a quiénes les va bien con la quimio? Esa es una pregunta muy importante y que Emperatriz probablemente lo dijo cuando terminó su exposición. En el estudio COMPAX, doctor, se demostró que estos tipos clásicos, aparte que tenían el GATA6, que era un marcador subrogado, tenían una mejor tasa de respuesta y duradera cuando recibían las fluoropiridinidinas, el folfirino. Entonces, si nosotros tratamos de diferenciar a estos dos en grupos moleculares en tipos, porque inclusive lo podríamos hacer en el instituto, porque el GATA6 se hace por hibridación y tenemos eso, podríamos dividirlos en clásicos y Basalite y saber que el Basalite, a pesar de que solamente son el 30 o el 25%, la mayoría son clásicos, el Basalite va a tener todo el pronóstico, el clásico va a tener mejor respuesta al tratamiento sistémico. Fluoropiridinas, ¿no? Sí, Claro. sí, doctor. Se demostró fluoropiridinas, ¿no? Bueno, yo creo que hemos gozado de una buena charla. Se ha visto un esfuerzo importante de la doctora Emperatriz con la asesoría de la doctora Serrano. Solo agradecer por la presentación, el esfuerzo